Bienvenidos aquí a una edición más de Revolución en Valores. Hoy, señoras, señores, un programón. Balance del año 2024 y nos preparamos para un gran 2025. Esta Argentina que ha despertado, que se comienza a insertar en el mundo. Todo esto y más después del corte de la mano del economista, periodista y un gran amigo Federico Poli, director del Observatorio de PYME. En minutitos más, no se lo pueden perder. Gracias. Gran Magazine Revolución en Valores. Nuestro primer bloque de este programa, señoras, señores, promete. Argentina inserta en el mundo. Hemos pasado un año en muchos desafíos económicos, macroeconómicos. Aquí el invitado del día nos va a precisar en qué posición nos encontramos, cómo cerramos este 2024 y qué va a pasar en el 2025 en el contexto internacional, cómo se va a parar la Argentina en cuanto a la zona económica que nos atañe y en el mapa geopolítico, por supuesto. Tengo el honor de presentar a un querido amigo, él es economista, escritor argentino, una persona académica, ilustre académico, además es el director del Observatorio PYME. Tengo el agrado de presentar al querido Federico Poli. ¿Cómo le va? Muy bien, Rita, muchas gracias. ¿Cómo un le va? gusto estar acá con vos. Un placer, Federico. Sí, habíamos conversado detrás, en off y en varios encuentros personales, Federico, y realmente es un honor poder tenerte con nosotros. Si bien la impronta que caracteriza a Revolución en Valores es, tiene un marcado perfil de política judicial, obviamente que abordamos todos los temas de contexto, pero el tema económico es una de las directrices, por supuesto, hoy por hoy que maneja el presidente de la Nación y por ende es un tema de interés para nuestro espacio. Fede, como decíamos en la apertura, Argentina ha atravesado un año de muchos vaivenes, lo sabemos, una gran montaña rusa y parte de los objetivos que el presidente se trazó al iniciar su mandato, que presentamos aquí en este programa y demás, ha podido cumplirlos, pero en varios trascendidos y en espacios de economía y negocios en los cuales muchos de ellos tú tienes el gusto de liderarlos y asesorar, por ejemplo, en la última conferencia organizada por la UIA, por la Unión Industrial. Obviamente, todos estamos felices con los avances y con los objetivos logrados por el presidente por esta gestión en el 2024, pero queda mucho más por delante y tanto tú como otros profesionales señalan las desventajas de haber alcanzado, si bien logramos objetivos trazados, de cómo nos ubicamos y cómo vamos a tener que desafiarnos en los próximos tiempos. Nos gustaría un poco que nos señales el mapa al día de hoy, lo que sucede en el mundo empresarial, cuál es la agenda de competitividad que está reclamando el empresariado y de ahí en adelante al año que viene. Bueno, creo que lo dijiste, se han conseguido logros importantes. Te diría, digamos, que la herencia que recibió la actual administración tal vez fue la peor desde el 2002 hacia adelante. No vamos a reiterar todos los desequilibrios macroeconómicos que había, las distorsiones de precios, las deudas acumuladas, el desborde inflacionario acercándose a una hiperinflación. Bueno, era un verdadero desorden la economía argentina y la verdad que a un año vista se lograron cosas que no eran fáciles de lograr. Básicamente te diría el plan de estabilización lanzado por el gobierno ha tenido un éxito muy importante. Tenemos niveles de inflación muy bajos, estabilidad cambiaria y bueno,
Eso tuvo costos que algunos están quedando atrás y otros nos van a acompañar en el año próximo seguramente. Y te diría básicamente, bueno, el primer costo que mencionaría es la cuestión de la recesión, ¿no es cierto? Ajá. Digo, bueno, en gran parte la recesión esa estaba jugada por lo que se había dicho antes, Claro. y por ordenar la economía, pero digo, ha habido un proceso, digamos, recesivo que desafió mucho, sobre todo al sector, te diría, transable, bueno, a toda la economía, pero... Y la otra cuestión que te digo que probablemente, digo, con casi seguramente la recesión va a quedar atrás el año que viene, digamos, la economía va a volver a crecer, afortunadamente. Bien. Está habiendo también una mejora del crédito. Ajá. Bueno, hay un escenario en ese sentido muy promisorio respecto al pasado. Ahora, el otro gran costo, te diría, Rita, que se asumió y que ese nos va a acompañar el año que viene, es la cuestión de digamos, cuando uno estabiliza, cuando uno va a estos procesos de baja de inflación importante, como es este programa, como fue la convertibilidad en los años 90, muchas veces, digo, eso es acompañado por la sobrevaluación cambiaria. Es decir, Claro. ¿qué pasa? Nos hacemos caros en dólares. Entonces, eso golpea en particular a los sectores transables de la economía. ¿Por qué? Porque tienen que competir con el exterior, Seguro. con las importaciones acá, y eso implica que tengan que hacer un esfuerzo por mejorar la productividad. Ajá. Y bueno, y eso muchas veces, como lo que vimos en las pymes, es todo el tercer trimestre y el segundo trimestre, es que hubo destrucción de empleo. Seguro. ¿Por qué? Porque las empresas están tratando de producir con la menor cantidad de mano de obra para justamente mejorar sus precios en dólares. Claro. Federico, hay 3 puntos que se trazó el presidente en la gestión y que son muy claros, ¿no? Lograr mayor inversiones, o que vengan, mejor dicho, las inversiones, apertura, y obviamente integración global. ¿Te parece bien ir analizando cada punto de estos y ver cómo esto impacta en lo que vos señalás, que es la famosa agenda de competitividad? Porque nos adelantamos en la última conferencia de la UIA, en la cual tuviste el honor y el placer de participar. Obviamente se ha dejado ver esta... Bueno, alegría, por un lado, de compartir los logros alcanzados por esta gestión, pero al mismo tiempo estos desafíos que señalás, ¿no? Que todo esto bueno trae en el plano local, en la gente que ya está haciendo patria, las pymes y demás, desafiarse una agenda de competitividad. Sí, claro. ¿Cómo hacemos si viene todo esto para seguir compitiendo? Recordemos también el famoso sistema RIGI que ha impuesto el gobierno, que genera esta posibilidad ya en otro programa con un abogado bastante reconocido, el amigo Ezequiel Casaña, lo hemos estudiado mucho. ¿Qué pasa con estas facilidades a las compañías para que inviertan en Argentina? Es fabuloso, pero ¿cómo se coloca el plano local, el empresariado local en esto? Entonces, en punto a las inversiones, bien, ¿no? ¿Cómo los toca? Mencionaste algo que creo que tal vez sea lo más importante que ha hecho el gobierno, que es el régimen de incentivos para las grandes inversiones, el denominado RIGI, que por cierto, digo, muchas veces la gente se confunde y dice esto es para las inversiones extranjeras. No, es para todas. Para las grandes de más de 200 millones, ¿no es cierto?, de dólares. Cualquiera que haga una inversión tiene una serie de beneficios que permiten que esas inversiones se realicen. Digo, y hubo mucha discusión, Rita, te acordarás, en el Congreso sobre
Sí, el kirchnerismo se opuso. Claro, el kirchnerismo y otros espacios diciendo que eran sí. beneficios demasiado exorbitantes. Y yo escribí varios artículos en Clarín diciendo que esto era una gran revolución para la Argentina, que era muy necesario porque y que los beneficios en todo caso estaban, digamos, la cantidad, lo generoso de los beneficios estaba en proporción directa a los desastres regulatorios y de inseguridad jurídica que generamos los argentinos en los últimos 20 Sí, porque esto abarca, recordemos, Federico, a los negocios, a las actividades, mejor dicho, de minería, de litio en el norte del país, en el sur, de cobre. De minería, de oil and gas, pero no solo eso, también en alimentos, también celulosa y papel, en siderurgia, digo, hay un montón de actividades que son capital intensivas, es decir, que implican el hundimiento de una cantidad de recursos muy grandes. Y pensar que un extranjero o un nacional va a invertir en la Argentina, va a hundir, no sé, $1.000 millones, 1.500 millones de dólares, con la inestabilidad regulatoria de la Argentina. Bueno, hay que darle los beneficios necesarios como para que esas inversiones se realicen, porque lo peor que nos puede pasar es tener los recursos abajo de nuestros pies y no explotarlos. Entonces, creo que eso ha sido muy audaz de parte del presidente y ha sido muy necesario y seguro que va a tener frutos en la explotación de muchos recursos naturales y en la transformación de muchos sectores industriales. En cuanto a la apertura a otros mercados, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo nos ves hoy por hoy a la Argentina? ¿No es cierto? Abarcamos y formamos parte de la zona de Sudamérica. Obviamente el mapa mundial, y lo has dejado ver en otros papers, ha cambiado a partir de la pandemia. La guerra de Ucrania y de Rusia también lo dejaron ver. Entonces, el mapa geopolítico se ha estado acomodando. Interín, las elecciones de Trump, obviamente, más todos sus trascendidos y su clásico o ya conocido enfrentamiento con China. Todo esto hace que la Argentina, no solo por el plano local, por la situación que nos atañe a nivel político, económico, que ya traemos en nuestro contexto, también nos obliga, a repensarnos. Tenemos grandes ventajas, pero también grandes desafíos, ¿verdad? Totalmente, Rita. Como decís, el mapa geopolítico cambió muchísimo y está en permanente transición. Estamos viviendo una época de revoluciones muy aceleradas, no solo en lo tecnológico, y en lo productivo, sino también eso repercute sobre el modo en que nos relacionamos, en que se relacionan los gobiernos, el rol de los organismos internacionales. Es un mundo verdaderamente muy desafiante, donde Argentina tiene que repensarse, y poder analizar muy fríamente qué oportunidades abren los distintos espacios. Hay que saber manejarse, los distintos espacios económicos y políticos, y nuestras autoridades, y la clase política en el mundo se tiene que manejar haciendo mucho equilibrio entre las dos superpotencias, ¿no es cierto? Porque nosotros, obviamente, formamos partes de Occidente, nos representan los valores occidentales, nuestra cultura tiene que ver con eso, y tenemos relación económica importante tanto con Europa como con Estados Unidos. Y ahora con China, porque al parecer el presidente ha entrado en relación, ¿verdad? Esa es la franca amistad. Por un lado, inversiones y comercio con Estados Unidos, con Europa, pero por otro lado apareció a partir de los 2000, crecientemente, China como el gran actor, el gran comprador, sobre todo de commodities de América del Sur, es China. Y sabemos de la disputa hegemónica que tiene con Estados Unidos y cómo se bloquean. Entonces nuestra característica es esta, que tenemos relaciones
con las dos superpotencias, con los dos ejes, y hay que saber manejarlos porque, como digo, China es un muy importante, es nuestro principal comprador con Brasil. Sí, bueno, sí. Y después también ahí está la otra cosa, nuestra región, nuestra América del Sur, nuestro Mercosur, nuestra zona de representación. Bueno, también el Mercosur, que ha estado anquilosado, pero que es una parte importante de nuestros negocios, de los negocios de nuestros industriales. Digo, solo mencionar el sector automotriz, que es tan importante y que juega con Brasil una política de complementación. Sí, si te parece bien, Federico, esta charla yo creo que en sus casas les debe parecer exactamente lo mismo que aquí en el estudio. Es muy interesante, nos requiere, nos desafía intelectualmente, porque son temas que todos tocamos, pero que obviamente hay cuestiones muy técnicas, que por supuesto las maneja Fede. Pero en relación, por ejemplo, como estamos señalando el contexto internacional, ¿verdad? Tenemos, al parecer, y luego hace unos años ya, y se profundizó con la pandemia, estos estados supranacionales como Mercosur y demás, que en algún paper también junto con un ex embajador, una persona del ámbito internacional, tú lo dejaste ver, lo analizaste ya, no se habla más de estos estados supranacionales u organismos. Lo que le enseñamos a los chicos en la facultad de NAFTA, Mercosur y demás, al parecer estaría comenzando a quedar en desuetudo y el mundo están necesitando los países aunarse y realmente poder convocarse para competir y para hacer frente a. Entonces, en este sentido, Argentina y todo el sector de Sudamérica pasaría a formar este famoso espacio, la zona sudamericana, ¿no? Con estas características que se señalan en el ámbito internacional de diversidad, bueno, obviamente por el tipo de gente que vive en nuestro suelo, características también del argentino y todos los espacios sudamericanos los caracterizamos por ser creativos, no necesariamente excluyentemente creativos, porque en otros espacios del mundo también lo son. O sea, tenemos como zona características que realmente podemos aportar al mundo en estos nuevos tiempos que tocan. Entonces, al mismo tiempo tenemos dos países que lideran el mundo, por sobre todo China y Estados Unidos. Y China con intereses muy marcados en la Argentina. ¿Cómo hace la agenda del empresariado local para tornarse competitivo con las variables que le ofrece hoy el país, es decir, esta gestión? ¿Y cuál es el pedido que se sigue reclamando, ¿no?, por parte del empresariado local? Claro, ahí es muy importante, Rita, lo que decías de la integración de la Argentina al mundo. Digo, este es un mundo, como decimos, muy desafiante, que hay que saber leer en clave todos estos cambios para poder aprovecharlo. Seguro. Y al mismo tiempo, digamos, después están las empresas que hacen sus negocios exportando, invirtiendo afuera. Ahora, para eso, para poder ser competitivos, como bien decís, la agenda de la competitividad implica trabajar sobre un montón de ejes, trabajar en mejorar una infraestructura que está muy vetusta, digo, una infraestructura física. Tips para el presidente para el año que viene, ¿eh? Consejos por parte del economista Federico Poli. Bien, uno, trabajar en la infraestructura. Infraestructura, pero digo, no solo la física, sino también las redes de internet, de conectividad, por favor. Bueno, infraestructura. Digo, tenemos que volver, que de a poco se está volviendo a aparecer el crédito, pero Argentina había perdido el sistema financiero. ¿Por qué digo había perdido? Porque el sistema financiero lo único que hacía era tomar deuda del sector público. Claro. Entonces, digo, o sea, conectividad, perdón, porque el presidente escucha este programa, Federico Poli. Conectividad, obviamente, infraestructura. Sí, infraestructura, sistema financiero. Sistema financiero, perfecto. Todo lo que tiene que ver con regulaciones que traban, digamos, impositivas. Bueno, impositiva. Es capítulo aparte, lo vamos a dejar por acá. Somos abogados. Pero está bien que digas lo impositivo y sobre todo, ¿sabes qué, Rita? No es solo la nación. No, los municipios. Los municipios y las provincias. Obvio, Digo, nosotros acabamos de hacer un estudio
un estudio con el Observatorio PYME, Sí. le preguntamos a las pymes Sí. cuánto pesaba Por favor. en la manufactura ingresos brutos Sí. y las tasas municipales. Sí. En los costos de producción, Ajá. bueno, 11%. No, es confiscatorio, 7% ingresos brutos, 4% las tasas Claro. municipales. Es Claro. una aberración. Este famoso federalismo de concertación Bueno, mata, federalismo mata empresariado. Digo, tenés un problema con el federalismo fiscal y la voracidad de municipios y de provincias, que es una losa sobre la competitividad de eso. Claro. Digo, y después tenés otros impuestos nacionales, sí, claro, tenés el caso te diría, de impuestos de créditos y débitos bancarios. Ajá. Y después tenés las retenciones, yo te diría, las retenciones siempre hay que mirarlas respecto al tipo de cambio real. Sí. Si vos hiciste una super devaluación y tienen mucha rentabilidad los exportadores, vos le podés poner un impuesto. Digo, ahora, cuando se te atrasa el tipo de cambio, bueno, estás en problemas. Sobre todo, para todos, para el agro también, pero para la industria en particular es muy pesado. Entonces, digo, ahí todo el tema impositivo. Y Federico, ¿te consta que el gobierno está trabajando en estos puntos, infraestructura, conectividad, bueno, lo que señalaste, inversiones que puedan realmente, crédito, esta baja, que puedan instar a los municipios, al gobierno descentralizado, que realmente puedan lograr una baja para no presionar más? Porque fíjate vos, y para que pensemos todos en nuestras casas, si viene China, capitales chinos, y se colocan acá con los negocios sabidos de ellos, por ejemplo, automotriz, textil y demás, ¿cómo hace un empresario de una pyme local para poder competir? O sea, no hay posibilidad alguna. Y si abrís la importación en esas condiciones tampoco. Claro. Digo, a ver, el gobierno, ahí te diría que el presidente tiene una convicción y están los puntos del 25 de mayo, después creo que fue el 9 de julio, una firme convicción de algo muy importante, que es que el gasto público que había alcanzado la Argentina es insostenible para la productividad de nuestra economía. Entonces, digo, del 40 y pico % se plantea bajarlo al 25, no sé si el 25 es muy ambicioso, podrá ser el 30 y algo, bueno, pero digo, hay que bajar sustancialmente el gasto público y esto el presidente tiene un fuerte compromiso y es muy consciente. Y eso es imprescindible. Vinculado con esto, obviamente, después viene la baja de impuestos. Digo, creo que eso también lo tiene claro el presidente y el equipo económico. Ahora, si vos me decís en materia de infraestructura, bueno, yo ahí tengo dudas. Digo, ¿Cómo compite un empresario que quiere para comprar maquinarias con lo que puede traer los chinos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque, o sea, como puntos de partida, como postulados marcados son fabulosos, pero bueno, uno comprende, enfrentado a la realidad, a esta agenda de competitividad que declaman el empresariado argentino, es por demás razonable que hay que fijar espacios y un piso de contención primero para el plano local, por supuesto. Claro, o sea, no, o al menos que las inversiones no vayan en desmedro de, ¿no? Que tal vez debe ser la discusión, el meollo también en el Congreso. Sí, yo te diría que ahí, de nuevo, ahí vuelvo a los efectos no deseados de los programas de estabilización. Claro. La sobrevaluación cambiaria. Bueno, ¿cómo haces si te haces caro en dólares para competir? Claro. Bueno, y ahí tiene que el gobierno tomar medidas indirectas que ayuden a mejorar esa situación. Obviamente la agenda de competitividad sin duda es una. El tema es que, digo, cuando uno habla de mejorar los costos portuarios, los costos del transporte ferroviario, bueno, eso son cambios primero que van a requerir tiempo y que por lo tanto el impacto no llega inmediato. Digo, no, hay algunas regulaciones que uno puede cambiar, pero invertir en infraestructura requiere muchos recursos, requiere tiempo. Entonces, digo, hay algunas otras medidas que el gobierno debería tomar. ¿Cómo cuál? Bueno, por ejemplo, yo te digo,
siempre pongo el ejemplo ahora de, ¿viste? Se bajó el impuesto país. Sí. Y está bien, uno dice, ese impuesto hay que quitarlo, pero a lo mejor no era el momento. Ajá. Y en vez de quitar ese impuesto, hoy podías quitar retenciones a las exportaciones, a los industriales que exportan, claro, y que se les quita 5, 8, 9, ¿viste? Entonces, nada. No puede ser que sea la segunda etapa, esta baja. Bueno, ojalá, digo, yo también me pongo en los zapatos del gobierno. ¿Seguro? Entiendo que la baja del impuesto país los ayuda a bajar la inflación, pero digo, también va en contra de la competitividad. Entonces, ¿viste? Ahí hay que buscar un equilibrio. Por ahí la baja de la inflación se hace un poco más lenta, pero buscas un equilibrio con la competitividad, las condiciones de producción de los industriales locales. Esto que estoy diciendo lo ha dicho afortunadamente alguien que está muy cercano al presidente, muy cercano al gobierno, que es Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos de Pablo dijo ahora, viene diciendo esto, dice, ojo con dar muchas mejoras a la importación, condiciones a la importación y no a la producción local. Claro. Entonces, bueno, también lo dijo Miguel Ángel Broda. Así que bueno, yo me alegro que haya voces que plantean cosas que son muy lógicas, Rita. Digo, no se cuestiona la dirección ni lo logrado, simplemente se dice, miren, cuidado con esto porque ahí, como te decía, puede haber, si no haces algo, puede haber tensiones y puede haber más desempleo. Seguro. En esas ramas. Justamente, yendo al punto del desempleo, si te parece, nos vamos a un pequeñito corte, claro, y vamos a conversar de este punto tan desafiante también en la agenda de competitividad, que es el vinculado con la materia laboral, el tema del derecho laboral de nuestra casa. Señoras, señores, continuamos con más programa después del corte. Gracias. Señores, en el último bloque de nuestro espacio Revolución en Valores, aquí estamos con el economista Federico Poli, seguimos conversando de, el contexto de nuestra querida Argentina y nuestra posición en el mundo. Federico, antes del corte conversábamos acerca de un punto neurálgico que marcó el final también, o los postulados de la conferencia de la UIA de este último año, y que es nada más y nada menos que la presión de la regulación de la temática laboral en punto a lo que desean el empresariado, que es seguir invirtiendo, apostar al país. ¿Cómo se hace con la actual legislación y qué es lo que se vislumbra en el plano de la economía? ¿Cuál es tu mirada, no? Bueno, me permito, introducir a partir del tema laboral algo que no mencionamos y que puede ser muy importante, que es este proyecto de ley que algunos denominaron mini RI para pymes, que tiene varios capítulos que no son solo para pymes, muchos de ellos, otros sí, y que tiene un capítulo, hay beneficios de promoción de inversiones para inversiones más pequeñas que las que promueve el RIGI. Y ahí les permite dar amortización acelerada de las inversiones en impuesto a las ganancias y devolución anticipada del IVA, que son dos beneficios potentes. Y después hay también beneficios en materia de laboral, de contribuciones patronales y demás. Y hay un capítulo laboral de legislación laboral propiamente dicho, que toma algunas de las cuestiones que iban en la ley base o en el decreto, que fueron quitadas y que ahora se vuelven a poner. Bueno, creo que es una tarea pendiente, es importante la modernización de las relaciones laborales, por un lado, y por otro lado, bajar el costo de tomar empleo, ¿no es cierto? Sobre todo para las pymes. No estoy hablando del salario, estoy hablando de los costos asociados de entrada y salida. Claro, es tremendo. De entrada y salida, todo la industria del juicio. Algo se avanzó en eso, pero
hay bastante más que hacer. Y esto la verdad que permitiría que los empresarios tomen mano de obra y no cuando ven que hay una expansión, un ciclo expansivo, y no solo recurran a aumentar las horas extras de la planta ya existente por temor a comprar un pasivo contingente. Seguro, seguro que sí, que es lo que más se analiza en los negocios, en todo el mundo empresarial. Federico, como para concluir, porque estaríamos realmente mucho tiempo, esto es inabarcable realmente, y bueno, obviamente te vamos a esperar en lo sucesivo a que nos acompañes. Pero si tuvieras que dar una conclusión a nuestra gente, la Cámara 1 es la tuya, ¿cuáles fueron los sectores que más crecieron en este contexto, considerando y qué es lo que se espera, cuál es la promesa para cuál sector, ¿verdad? ¿Dónde está la mirada puesta? Mira, sin duda los sectores que más crecieron tienen que ver con el petróleo y gas, con sectores, digamos, de la producción agropecuaria, la cosecha después de la seca. Esta fue una buena cosecha. Se espera que en minería también haya un despegue. Entonces, todos estos sectores, te digo más, cuando miramos la demografía empresarial, es decir, dónde hubo nacimientos netos de empresas, como te decía, dado que fue un año recesivo, cae en todo el país, menos en Neuquén, ¿no es cierto? Que está vaca muerta. Software y tecnología no podemos No, bueno, software, sí. Qué bueno, esto es muy una bien. noticia. No, eso siguió creciendo durante todo el año, lo que es la industria del conocimiento. Nosotros tenemos un relevamiento de pymes y también vino creciendo. Y lo otro, los servicios también. Digamos, te diría que el sector más que hay que prestarle más atención porque se ve más perjudicado por estos fenómenos que hablábamos recién, es el sector manufacturero, ¿cierto? Que tiene que competir con el exterior. Entonces hay que poner un foco ahí, mirar que no esté en condiciones desventajosas, porque puede profundizarse un proceso de destrucción de empleo que no es deseable. Federico, gracias por tu gran aporte, nos ayudas a pensar y bueno, señoras, señores, espero que les haya resultado de interés como nosotros aquí en El Piso. Nosotros nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias.